Hola a todos. Bienvenidos a Escándalos de Series Turcas. Todos los detalles están en nuestro vídeo. Antes de continuar, no olviden suscribirse y compartir. Muchas gracias. Con la llegada del Año Nuevo, el mundo del espectáculo vuelve a estremecerse con una noticia que nadie esperaba. Mientras corrían rumores de que Özgeljaz y Gökberk Demirci habían viajado al extranjero juntos para despedir el año, un detalle sobre una ruptura que habría ocurrido detrás de esa escapada sorpresa empezó a acaparar titulares. Según las versiones que circulan, Gökberk Demirci habría terminado su compromiso de larga data y casi de inmediato, habría salido del país junto a Özgeljaz. Fuentes que dicen pertenecer a su círculo más cercano señalan que eligieron una de las ciudades europeas más concurridas para recibir el año, y desde allí comenzó una lluvia de pistas que encendió las redes. Aparecieron fotos misteriosas, publicadas una tras otra, sin etiquetarse entre sí. Nadie escribió nombres, pero los escenarios coincidían, las horas de las publicaciones parecían calcadas, y los comentarios de amigos en común avivaron la sospecha de que nada de esto era casual. Quienes siguen de cerca a ambos notaron que las instantáneas compartían la misma luz de atardecer, la misma calle húmeda tras una llovizna, incluso la misma copa con un borde escarchado. La idea de que Özgeljaz y Gökberk Demirci estaban en la misma ciudad, e incluso alojados en el mismo hotel, empezó a sonar con fuerza. Sin embargo, el giro más sorprendente llegó, dicen, desde el entorno de Gökberk. Los rumores de ruptura entre el actor y su prometida comenzaron a expandirse después del viaje. Las filtraciones aseguran que no se trató de una decisión impulsiva ni de un berrinche pasajero, sino del desenlace de desacuerdos que se arrastraban desde hace meses. Aún así, el momento de esa separación, sumado a las imágenes que sugerían una escapada de Año Nuevo con Özge, generó confusión y encendió todo tipo de lecturas. En las columnas de farándula, la pregunta se repite. ¿Y si este final marca un nuevo comienzo? Mientras tanto, Özgeljaz guarda silencio. No hay declaraciones, no hay entrevistas sorpresa en aeropuertos, solo postales luminosas de su descanso. En las fotos, los seguidores vieron a una Özge suelta, con una energía serena, mirando la ciudad desde lo alto o abrigada junto a una ventana empañada. En paralelo, Gökberk Demirci subió contenidos discretos y mesurados, casi como si escogiera cada palabra para no levantar más polvo. Esa calma, lejos de apagar los rumores, los alimentó. La historia compartida de ambos, que alguna vez trabajaron codo a codo y tuvieron un pasado sentimental que todos recuerdan, hacía que cualquier posibilidad de reencuentro sonara aún más impactante para el universo del chisme. Con el cierre de las fiestas, la expectativa por las primeras palabras que ofrezcan a su regreso a Turquía crece con cada hora. Se habla de que podrían empezar 2025 con un romance sorpresa. Aunque ni Özgeljaz ni Gökberk Demirci han emitido un comunicado oficial, la versión de que viajaron al extranjero para celebrar Año Nuevo y la afirmación de que él terminó su compromiso antes de partir han capturado la atención colectiva. Todos esperan ver qué dirán y si sus palabras confirmarán o desmontarán estas conjeturas. Conforme avanzaban los días festivos, las habladurías de pasillo ganaban peso. Hay quienes sostienen que Özge y Gökberk brindaron por el Año Nuevo lejos del bullicio, en una celebración muy privada, casi clandestina. Se sugiere que eligieron un rincón silencioso o apartado del centro, donde el murmullo de la ciudad se apaga y el tiempo parece ir más lento. Para muchos esa elección fue más que una preferencia, un gesto calculado, un pacto tácito de discreción. No querían que nada se hiciera público antes de tiempo, dicen voces que aseguran haberlos visto desde la distancia, como si fuesen sombras que se rozan y luego desaparecen. Cuentan que tras romper con su prometida, Gökberk atravesó un periodo retraído dentro de su círculo social. Evitó planes, redujo llamadas, se inclinó por entrenamientos silenciosos y paseos sin fotos. Pero su estado de ánimo habría cambiado visiblemente con esta salida al extranjero. Quienes lo conocen dicen que lo oyeron repetir que quería empezar un capítulo nuevo en su vida, justo cuando las versiones lo entrelazaban otra vez con Özgeljaz. Para muchos este viaje posterior a una ruptura funcionó como una cura, una manera de tomar aire sin mirar atrás. Del lado de Özge se supo que buscaba pausa tras una temporada intensa. Se comentó que planificó esta escapada previa al Año Nuevo para reposar el alma y reordenar prioridades. Lo llamativo fue descubrir a Gökberk en la misma ruta. La duda nació sola, casualidad o elección.
La constelación de amigos en común, los guiños sutiles en comentarios, los silencios demasiado perfectos, todo reforzó la idea de que no se trataba de un azar caprichoso. Y al caer la medianoche del 31, algunos corazones y estrellas dejados por cercanos en publicaciones puntuales avivaron el fuego. Que ni ella ni él borraran esas señales, y que prefirieran ignorarlas sin negarlas, terminó siendo una especie de aprobación silenciosa para los fans. Ahora se especula con un posible cruce en Estambul a su regreso. Se fantasea con una aparición coincidente en el aeropuerto, un saludo rápido, un hablaremos cuando toque que termine por mover el eje de todas las conjeturas. De momento lo que se discute es información de pasillos y miradas cómplices atrapadas en reflejos de vitrinas. Pero la sensación general es que los primeros días del año traerán novedades capaces de sacudir la conversación pública. Hay quienes incluso apuestan que un breve comentario, una frase suelta en una alfombra roja, bastará para abrir un nuevo capítulo que nadie vio venir con tanta fuerza. También se comenta que la escapada no se limitó a la noche de Año Nuevo. Las versiones indican que alargaron la estadía, que recorrieron la ciudad a pie con gorros de lana y bufandas interminables, y que al caer la tarde se refugiaron en restaurantes discretos, donde la música era baja y la luz cálida. Hubo cuidado extremo para no coincidir en encuadres con turistas turcos, pasos medidos, rutas que se bifurcaban antes de juntarse en otra esquina. Esa cautela, paradójicamente, decía más que cualquier declaración altisonante. En paralelo, suenan con fuerza relatos de cambios radicales en la vida personal de Gökberk tras la ruptura. Los más cercanos hablan de puertas cerradas con delicadeza, de cajas guardadas y de una especie de inventario emocional que solo se hace cuando algo se termina de verdad. Su silencio sostenido después de separarse de su prometida, seguido casi sin respiro por este viaje, alimentó la idea de que todo fue parte de un mismo movimiento. Para algunos no hay coincidencias en esta historia, solo pasos calculados que se entienden en retrospectiva. Özge, por su parte, habría encontrado una calma nueva. Dicen que repitió a su círculo que no quería presión, que este año abriría su agenda tanto a retos profesionales como a experiencias personales distintas. Sus fotografías con esa luz franca que no necesita filtros excesivos, fueron leídas por sus fans como una imagen de felicidad posible, una tranquilidad que no se posa porque sí. Muchos notaron una firmeza distinta en su mirada, una dulzura que convivía con decisión, como si hubiera hecho las paces con algo que antes le pesaba. Y aunque ambos fueron extremadamente cuidadosos para evitar ser captados juntos, las coincidencias visuales en sus publicaciones invitaban a jugar al detective. La misma vajilla en una mesa, el mismo tono de madera en una barra, una lámpara idéntica asomando detrás. En minutos las redes hicieron las comparaciones. Bastó con colocar dos fotos lado a lado para que las sospechas saltaran del rumor íntimo al debate público. A partir de ese momento, lo que antes se murmuraba en voz baja se convirtió en tendencia con nombre y apellido. Se da por hecho que a su regreso, tanto Özge Yaz como Gökberk Demirci retomarán su ritmo laboral. Hay proyectos que los esperan, reuniones fijadas, lecturas pendientes. Pero el interés por sus vidas privadas crecerá inevitablemente. ¿Responderán con un silencio elegante? ¿Harán una publicación conjunta? ¿O dejarán que el tiempo hable por ellos, sabiendo que el silencio también escribe historias cuando todos miran en la misma dirección? A esta altura los cronistas de la farándula reconocen que el relato tiene algo de espiral, empieza en una pista tenue, se convierte en hipótesis, se transforma en captura de pantalla, y termina en un clamor de lectores que piden definiciones. En medio de ese torbellino, los dos parecen sostenerse en un equilibrio medido, sin negar ni afirmar, jugando con ese filo donde cada gesto vale más que un párrafo. Quienes estuvieron en esa ciudad hablan de paseos junto al río, de mercados invernales, de postres compartidos pero fotografiados por separado. Hubo una cafetería diminuta, dicen, donde el barista reconoció acentos y sonrió en silencio. Hubo una plaza con un carrusel detenido, donde alguien registró una sombra que podría ser de cualquiera y, sin embargo, los fans juraron que era de ellos. Hubo un hotel con lobby de mármol y una escalera estrecha que, por alguna razón, apareció dos veces en historias diferentes. En el entorno de Gökberk se insiste en que su prioridad es reencontrarse con su centro. Que quiso cerrar ciclos antes de que el calendario cambiara, como si tachar un día equivaliera a ordenar el corazón. Aún así,
nadie ignora que su nombre y el de Ozge resuenan juntos de una forma que la audiencia recuerda con cariño. Hay un eco de tiempos pasados que vuelve una memoria compartida que la gente no suelta. Quizá por eso cada posible señal adquiere el peso de una confirmación que todavía no llega. Del lado de Ozge, la consigna sería no apurar nada. Quienes la quieren cerca celebran que esté eligiendo espacios íntimos, que haya dejado entrar solo a quienes entienden la importancia del silencio. Dicen que sus risas en estos días suenan distintas, no más altas, sino más limpias. Que cuando posa para una foto, no está pensando en la foto, sino en el instante que la sostiene. Y que eso, al final, es lo que más enamora a quienes la siguen desde hace años. Mientras todo esto ocurre, un puñado de amigos en común dejó señales que cualquier ojo distraído pasaría por alto, pero que en este contexto se leen como pequeños faros. Un corazón en la publicación adecuada. Una estrella en un anochecer de piedra. Un qué bien te sienta el frío en el feed correcto. Nadie borró nada. Nadie explicó demasiado. Tal vez porque saben que explicar en este punto sería menos elocuente que dejar que cada pieza encaje sola. Ahora, los reflectores miran a los aeropuertos. Se habla de horarios, de terminales, de vuelos que llegan con minutos de diferencia. Hay quien asegura que un "nos vemos pronto" cruzará sus caminos frente a cámaras encendidas. Y hay quien prefiere pensar que si algo tienen que decir, lo dirán donde menos se lo espera, con un gesto que se volverá inolvidable apenas nazca. Lo cierto es que la industria entera contiene el aliento, aguardando el próximo movimiento. De puertas adentro, quienes conocen la vorágine suponen que este principio de año traerá giros. Tal vez un proyecto que los acerque profesionalmente. Tal vez una decisión personal puesta en palabras simples. Tal vez nada, y ese nada lo diga todo. De momento, la historia nos devuelve a lo esencial, dos personas que comparten una memoria común, una ciudad extranjera vestida de invierno, y miles de miradas intentando descifrar lo que las fotos no cuentan. Así llegamos al final de nuestro vídeo. Si les gustó, no olviden suscribirse a Escándalos de Series Turcas y compartir. Nos vemos pronto.